El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Platicando con una familia que traen una preocupación, y yo creo que es la preocupación de la mayoría de los papás, cómo están siendo jalados o están siendo deformados de sus valores cristianos, de sus principios. Algunas veces los jóvenes, porque tal vez papá y mamá no supieron darles esos valores de jóvenes. Otras veces porque sí se los dieron, pero la escuela, los amigos, tienen una influencia muy grande y a veces también los deforman. En un tercer caso, tienen estos valores, los amigos, la sociedad, la escuela los quiere jalar y ellos luchan para que no se dé esta situación, pero a veces no tienen las herramientas o no saben cómo, porque les da miedo, les da pena, o a lo mejor no tienen una preparación. Y la inquietud de los padres es: ¿cómo lo puedo hacer? A veces sí es necesario prepararse, es fundamental conocer su fe, vivirla, celebrarla, compartirla, transmitirla a través de los actos, de los hechos, o sea, a través del testimonio. Pero a veces, como dice el Señor, nadie es profeta en su propia tierra. Muchas veces, a lo mejor, aunque nosotros cambiemos, pues nuestros seres queridos no nos creen. Y estoy hablando, por ejemplo, de conversiones, tal vez de papá, de mamá o de los dos. Y los hijos o están muy dañados o están muy suspicaces, muy renuentes a esos cambios. Y pues a veces viene esa tarea colosal, ¿no?, de tratar de sembrar en corazones ya duros tal vez o absorbidos por otras cosas una fe. Y me preguntaban, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que están haciendo, orar. Yo hice una oración muy fuerte con la señora, una oración primero de sanación, de liberación y luego de protección, donde incluíamos a su esposo, a ella y a sus hijos. Hasta me metí con las mascotas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene que estar protegido. Pero esta persona me decía, pues que a su manera y con su esposo han ido sembrando en sus hijos y que han luchado y están luchando para que sus hijos se acerquen a Dios. Y a veces, aunque nosotros luchemos, pues es difícil. Y aquí se nos presenta un planteamiento a veces tan simple, pero a la vez también tan poderoso. Felipe
y Natanael, donde Felipe le dice, hemos encontrado. ¿Qué significa que hemos encontrado? Pues que estaban buscando o que estaban esperando. Acuérdense que las profecías vienen de siglos antes. En casi todos los libros del Antiguo Testamento se habla de esta profecía del Mesías, del Salvador, del Redentor, del que viene a restaurar la grandeza de Israel. Y esta profecía o esta esperanza se transmitía de padres a hijos, se transmitía a través de las enseñanzas de la Torá, de la ley, a través de los rezos. Entonces, el pueblo judío, por un lado, tenía que batallar con la cuestión cotidiana, ser, en este caso, sujetos a una opresión por el imperio, a un pago de impuestos, a una regulación en sus leyes, donde el pueblo pues ya no tenía autoridad en algunos aspectos, solamente el imperio. Y en medio de todo esto se transmitía esto, la esperanza del Mesías, la esperanza del Salvador. Entonces, cuando Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Entonces, cuando un padre, una madre, o cuando un hermano, un amigo, un abuelo, quien sea, ha hablado, ha dado testimonio de esa esperanza, de ese amor, de esa salvación, a través, primero, pues a lo mejor de enseñanzas como el catecismo, como debería de ser, ¿no? De memoria, en donde se nos enseña quién es Dios, Dios es nuestro Padre, dónde está Dios, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Al principio el niño no lo entiende, se lo aprende de memoria, pero después va formando en él un criterio, va formando en él una manera de pensar que es precisamente un adoctrinamiento. El adoctrinamiento no es otra cosa que la enseñanza, pero toda enseñanza sana te lleva a una madurez, te lleva a un crecimiento y a una capacidad de discernimiento. Cuando es un adoctrinamiento con ideologías, lo decía un escritor, que cuando uno se pone un sombrero, el sombrero se tiene que adaptar, si no me queda, lo hago más grande o me compro uno más grande. Pero en las ideologías no, en las ideologías es el sombrero ya y tienes que achicar la cabeza para que puedas entrar. Es cuando no te permiten pensar, no te permiten entender y comprender, simplemente te imponen, y ese es el problema de las ideologías. Y también que la palabra adoctrinamiento ya se presenta como algo negativo, cuando papá y mamá adoctrinan, o sea, enseñan a sus hijos a lavarse la boca, a levantarse y a hacer su cama, o sea, les están enseñando. Pero ya esta palabra de adoctrinamiento ya lo vemos como algo malo. Bueno, esto el pueblo lo vive y vive con una esperanza, a veces hay guardadita, como que no está muy clara, ¿no? No está muy clara, porque ya han pasado siglos y nada de este Mesías, pero seguían con la esperanza. Es lo que entonces todo padre, toda madre, todo evangelizador, toda persona que quiera transmitir su fe, debe de sembrar esa esperanza, debe de sembrarla. ¿Para qué? Para que cuando se le presente la solución, más que la solución, la esperanza encarnada de aquello que está necesitando, pues le podamos decir como Felipe, hemos encontrado aquel del que se esperaba. Nosotros podemos decir, hemos encontrado aquel que ha cambiado mi vida. Hemos encontrado aquel que puede sanarte, aquel que puede transformar tu vida, aquel que puede darte la fuerza que necesitas, la paciencia. Hemos encontrado todo aquello que de alguna manera humanamente buscamos. Hay gente que viene porque tiene una bronca y viene buscando la solución a la bronca, no viene buscando a Dios. Entonces es muy diferente.
A veces cuando vienen y padre, es que tengo una perturbación, tengo esto, ok, vamos a empezar. ¿Tienes tus sacramentos? No. Entonces no estás casado. No. ¿Vas a misa? Tampoco. Pero solucióneme el problema. Pues puedo tratar de ayudarte, pero no va a funcionar así. Y es como cuando una persona tiene una úlcera en el pie porque trae una piedra en el zapato y me dice, cúreme el pie, pero no quitamos la piedra, no sirve de nada, porque se va a volver a caer en lo mismo. Bueno, el caso es que en el planteamiento que nos hace la palabra de Dios, tiene que haber un adoctrinamiento, una enseñanza. Esas enseñanzas de niños no las comprendemos, de adolescentes y jóvenes las rechazamos, no siempre. Ya de adultos se vuelve la luz o el faro que puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a lo mejor la forma de vida que hemos escogido, la manera de comer, la manera de beber, la manera de vivir con los demás, pues no me plenifica, no me llena. Entonces siempre andamos con ese sinsabor, siempre andamos con ese vacío. Y que alguien te diga, hemos encontrado, o aquí está aquel que es la promesa, la esperanza que tú necesitas. Y el elemento fundamental entonces es presentar a Dios y constantemente presentar a nuestros hijos, presentar a las personas quién es Dios para nosotros. Y de alguna o de otra manera, eso que todos los seres humanos buscamos y que es a Dios, pero no lo reconocemos o no entendemos que esa búsqueda de felicidad o de satisfacción o de llenura que buscamos en las cosas, en los lugares o en las personas, realmente no es otra cosa que el hambre que tenemos de Dios. Pero no todos lo entienden. Y pues se pelean con los curas, se pelean con la iglesia, se pelean con Dios, como si Dios tuviera la culpa de las onceras de los curas o de la falta de testimonio de los laicos. Pero bueno, aterrizando esto, nos hace ver la importancia de tener una preparación, y esa preparación queda ahí como latente, como dormida, como adormecida. Algunas veces nunca se duerme y vemos la vida de niños que después se vuelven jóvenes y luego adultos y siempre están con esa hambre de Dios. Otras veces sucede esta situación de que sí, de niño muy fervoroso, luego de adolescente o joven, muy rebelde o muy pasivo, muy indiferente o temeroso, cauteloso, porque no sé cómo, qué, cuándo de hablar. Y ya de adultos, pues a lo mejor pues vivimos, y me ha tocado, una vida desenfrenada, una vida apasionada, o sea, nos dejamos llevar por las pasiones. Y entonces, eso que quedó ahí sembrado, eso que quedó ahí, se vuelve la esperanza. Es decir, mira, esto que tú necesitas, lo hemos encontrado, lo hemos vivido, y es precisamente en Jesús. Por eso, cuando se le presentan, no crean que Natanael va corriendo, ay sí, oye, qué bueno. Hay un cuestionamiento, hay un entendimiento. O sea, la fe no es una ideología en donde no te permite pensar, al contrario, te ayuda a cuestionarte, se vale. Y Natanael, que lo atribuyen, o la antigua tradición le dicen que es Bartolomé. Natanael dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Porque supuestamente pues no había ninguna profecía a favor de Nazaret, porque Jesús vivió un tiempo en Nazaret y por eso se le llamaba Nazareno. Sabemos que nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Entonces, por eso Natanael se queda, pues ¿cómo? Si esto no llena mis expectativas, ni siquiera lo que se ha dicho en las profecías. Entonces, la respuesta que da Felipe, yo creo que esa es la respuesta que todos tenemos que dar. Ven y lo verás. Ven y lo verás. ¿Cómo es ese ven y lo verás? Puede ser introducirlo
en una liturgia, por ejemplo la misa, pero no solamente traerlo, sino tal vez instruirlo, enseñarle, pero también a lo mejor en un retiro o en una plática, en algo para que lo vea. Sabemos que muchas veces, pues cuando se presenta, por ejemplo en los retiros, sin querer decir que sean malos, a veces algunos retiros manejan mucho la emoción, y muchos jóvenes cuando viven un retiro y es muy emotivo, creen que encuentran a Jesús porque sienten bonito, cuando realmente no tiene nada que ver, pero es una mala introducción a la fe. Si no hay un acompañamiento, una preparación, una instrucción, es difícil. El caso es que cuando vemos estas personas que les decimos ven y lo verás, entonces puede hacerse así, pero una de las cosas más importantes que se debe de hacer es ven y velo en mi testimonio. Sería lo ideal. Ni tú ni yo somos buenos testigos, bueno, yo hablo por mí, no puedo hablar por ustedes. No somos esos testigos para que vean completamente a Jesús. Pero es lo hermoso porque a pesar de nuestras miserias, Dios se puede manifestar. Cuando se manifiesta en un pecador, no quiere decir que esté afirmando el pecado o la acción mala de esa persona. Está diciendo que a pesar de las miserias, Dios se manifiesta. Lo veo, por ejemplo, en mi persona. Soy pecador, pero a pesar de eso, Dios se manifiesta a través de mí en algunos momentos para que conozcan a Dios. Como decirles, vean y lo verán. Y quitando a un lado la miseria humana, lo importante es a quién presentamos, a quién manifestamos. Y después es la tarea de Jesús, no la nuestra. Nosotros seguimos orando, seguimos intercediendo, lo presentamos, lo traemos y viene ese encuentro personal donde Jesús se presenta y le dice, he aquí, y lo describe tal y como es. Un israelita auténtico en el que no hay doblez. A lo mejor en ti y en mí nos va a decir un chilango o un oaxaca californiano o un de Nayarit, un cora, yo no sé de dónde sean. Que a lo mejor es tranza, que a lo mejor es borracho, que a lo mejor es mujeriego, que a lo mejor es cizañosa, es ladrona o es tantas cosas. ¿De dónde me conoces? Pues muy sencillo. Desde antes que te llamaran, yo sabía de ti. Obviamente Jesús está hablando de ese pasaje cuando Natanael está debajo de un arbolito con el calorcito, la sombrita, un coquito, airecito y unos tacos de camarón bien sabrosos. Y entonces es que antes de que te llamara, yo te vi. O sea, ese entendimiento, ese descubrimiento que Dios nos conoce tal y como somos y que aún así Él nos ama, cambia nuestras vidas. Y es entonces donde se da, obviamente aquí no lo está presentando en unos cuantos versículos, pero este proceso de encuentro, de diálogo, donde siempre he dicho, una de las características más fuertes que tenemos en el encuentro con Dios es descubrir nuestras miserias. Es lo primero que hace el Señor. ¿Por qué? Porque es necesario. Hoy, por fin, ya pude ir a hacerme unos estudios. Tengo un problema en el codo que me han dado terapia y no me queda con nada. Me fui a hacer una radiografía, una tomografía y si no queda, pues una resonancia. Y pues precisamente a través de estos estudios ver cuál es el problema que hay. ¿Por qué? Porque pues, no hay golpe, no hay traumatismo, no hay hinchazón. Y lo curioso es que el dolor brinca. A veces es en esta parte y a veces es en esta parte. ¿Por qué? Y soy médico y no sé. Pero lo interesante es descubrir precisamente dónde está el mal. Entonces, una de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas, y lo va haciendo a veces gradualmente, es descubrirnos nuestra miseria, como lo hizo con Pedro, cuando la pesca milagrosa, que Pedro había trabajado toda la noche,
era de día y ya Pedro estaba lavando las redes, se sube a la barca Jesús, le dice, rema un poquito adentro y empieza a predicar, termina de predicar y le dice, vamos a pescar. No, es que ya pescamos toda la noche, pero bueno, tú me lo dices y lo voy a hacer. Hace la pesca y la primera reacción de Pedro, apártate de mí, que soy un pecador. Eso es lo primero. Entonces, en ese encuentro con Jesús, el Señor nos desnuda y dice, hey, eres una mula, eres envidioso, eres un borracho, eres una criticona. Pero a diferencia de las personas que a veces lo dicen para fregar, o lo dicen para aplastarte, o lo dicen para decir, ya ves, yo estaba bien. Dios no lo hace para nada de eso. Lo hace para ayudarte a entender tu mal, para poderte ayudar. Y entonces viene la respuesta de Natanael. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. O sea, a veces no es otra cosa más que tú mismo descubras a los ojos de Dios cómo eres. Y ese encuentro, esa experiencia de encuentro con Dios, donde te ves a ti así, pero con la esperanza, con el alivio de la misericordia de Dios, pues puede transformar lo que papá y mamá a lo mejor no pueden hacer con los hijos. Pero se da esa transformación. Y va a decir precisamente, antes de que te llamara, te vi debajo de la higuera. O sea, y dice uno de los textos de los profetas, desde el vientre de tu madre te llamé. Desde antes que nacieras te conocía. Entonces, vean lo hermoso. Por eso la palabra de Dios es tan viva, tan rica, que nos da tantas matices para poder profundizar y meditar en ello. Entonces, cuando Natanael descubre lo que Jesús conoce de él, dice, Maestro, tú eres el Hijo de Israel, que es cuando el Hijo de Dios, es cuando el joven o la persona tiene ese encuentro y viene, sí, tú eres todo, dice, por esto, pero tú vas a ver cosas más grandes, vas a vivir cosas más grandes. Y no estoy hablando de cosas espectaculares a nivel del mundo, estoy hablando a nivel espiritual. Y la manifestación más grande que tenemos, la Eucaristía. La Eucaristía sigue siendo lo mismo, lo único que cambia es nuestro entendimiento de ella, nuestra profundización de ella. Y por eso cuando estas personas van teniendo esa transformación, aprenden a ver con claridad los misterios, o al menos algunos de los misterios tan hermosos que tenemos en la Santa Misa, que tenemos en la confesión. Pero cuando la gente viene, cúreme, haga oración por mí, mire, tengo este problema, hacemos lo que podemos. Pero cuando les planteo todo lo que tienen que hacer, no, yo nada más quiero que me cure, yo nada más quiero que ore, yo nada más. Entonces, no hay esa posibilidad a veces de poderlos ayudar. Y lo que vamos a ver será al Hijo del Hombre, donde los ángeles le sirven. Y esto se ve, por ejemplo, los apóstoles en la Asunción, pero nosotros, cuando venga en su segunda venida, en esa gloriosidad, en esa magnificencia, en ese poder, en esa gloria, lo veremos tal cual es. Pero esto es en respuesta a la inquietud de algunos padres, o de esposos, o de hermanos, o de hijos, o de amigos, con respecto a cómo podemos trabajar en la fe de nuestros seres queridos. Al final de cuentas es Dios. Pongamos nuestra parte y dejemos que Dios salga al encuentro y toque el corazón para que haya esa conversión y esa transformación de los corazones que aman a Dios.